Hola, mi gente. Bienvenidos una vez más a este espacio donde no venimos a repetir lo que dicen los grandes medios, sino a mirar detrás de la cortina, ahí donde se esconden las historias que incomodan a los poderosos. Hoy les traigo una historia que parece imposible, una de esas que muchos en Europa y Estados Unidos prefieren no mirar de frente, porque rompe por completo la idea que tienen sobre Ecuador. Imaginen esto. Un país pequeño, ubicado en la mitad del mundo, tantas veces subestimado, tantas veces reducido a banano, camarón, petróleo y Galápagos, termina siendo elegido por una nación lejana para un proyecto multimillonario. Y no cualquier proyecto. Un acuerdo estratégico de minerales, energía y tecnología, por encima de ofertas gigantescas de Estados Unidos y China. Sí, escucharon bien. Mientras Washington puso sobre la mesa una cifra enorme, y Pekín llegó con una propuesta todavía más agresiva, Mongolia decidió escoger a Ecuador. Cuando la noticia explotó, los titulares internacionales fueron brutales. Algunos dijeron que Mongolia había perdido la cabeza. Otros se burlaron directamente de Ecuador, preguntando qué podía ofrecer un país andino frente a potencias con bolsillos infinitos. Pero lo que nadie quiso contar al principio fue la razón verdadera. Y esa razón dejó a más de un periodista extranjero con la boca abierta. Porque Mongolia no eligió solamente dinero. Eligió memoria. Eligió lealtad. Eligió al país que, cuando todos miraron hacia otro lado, llegó primero con ayuda, técnicos, alimentos, médicos y una frase que muchos mongoles todavía repiten con emoción: Ecuador nos trató como seres humanos, no como negocio. Soy Valeria Ceballos, y hoy vamos a revisar una historia que está haciendo temblar a los analistas internacionales. Una historia que, guste o no guste, pone a Ecuador en el centro de una discusión mundial. Y antes de seguir, quiero decirlo claro, esto no es solo una historia sobre contratos. Es una historia sobre cómo un país pequeño puede ganarse respeto cuando actúa con dignidad. El protagonista extranjero de esta historia se llama Lorenzo Bianchi, un periodista italiano nacido en Milán. Durante más de 20 años, Lorenzo había cubierto temas de recursos naturales, minería, energía y contratos internacionales. Había estado en minas africanas, campos petroleros de Medio Oriente, yacimientos de cobre en Sudamérica y plantas industriales en Asia. Él mismo lo confesó después: en ese mundo, siempre creyó que ganaba quien ponía más dinero. Para Lorenzo, la regla era simple. Si una potencia llegaba con miles de millones, se llevaba el contrato. Si un país pequeño llegaba con una propuesta modesta, quedaba fuera antes de sentarse a negociar. En ese ambiente, decía él, la amistad no valía nada. La gratitud no cotizaba en bolsa. La memoria histórica no tenía espacio en una licitación. Pero septiembre de 2024 le cambió la vida profesional. Ese día, Lorenzo estaba sentado en una sala de prensa del edificio gubernamental de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Había alrededor de 150 periodistas. Representantes de medios estadounidenses conversaban tranquilos, como si el resultado ya estuviera escrito. Periodistas chinos también sonreían con seguridad. En el ambiente se sentía esa arrogancia silenciosa de quienes creen que el dinero lo resuelve todo. La razón era evidente. Estados Unidos había ofrecido $12.000 millones para desarrollar una zona minera estratégica. China había ido mucho más lejos, $20.000 millones, incluyendo extracción, infraestructura, refinación y procesamiento de materiales para baterías. ¿Y Ecuador? Ecuador había presentado una propuesta de $1.500 millones. Cuando Lorenzo vio esa cifra por primera vez, se rió. No una carcajada abierta, pero sí esa risa de incredulidad que se escapa cuando algo parece absurdo. Pensó: ¿qué hace Ecuador aquí? ¿Vino a participar o a tomarse una foto? Un periodista alemán sentado a su lado murmuró: esto parece una práctica diplomática, no una competencia real. Lorenzo asintió. Desde su punto de vista, Ecuador no tenía ninguna posibilidad. A las 10:15 de la mañana, el presidente mongol subió al podio. Su rostro estaba serio. Los flashes empezaron a iluminar la sala. Todos esperaban el anuncio que, según los analistas, coronaría a Estados Unidos o a China como ganador. El presidente tomó aire y dijo: el gobierno de Mongolia ha decidido seleccionar a la República del Ecuador como socio estratégico de largo plazo para el desarrollo del proyecto minero, energético y de materiales para baterías.
La sala quedó congelada. Lorenzo pensó que había escuchado mal. Miró a los lados. Los periodistas estadounidenses se miraban entre sí con el rostro rojo. Los representantes chinos comenzaron a hablar rápido con sus traductores. Un corresponsal de CNN se levantó y preguntó casi gritando si aquello era una broma. El presidente mongol respondió sin alterar la voz. No es una broma. Es una decisión soberana, meditada y basada en hechos que nuestro pueblo no olvida. Entonces vino la pregunta que todos tenían en la cabeza. Una periodista japonesa levantó la mano y dijo: Señor presidente, ¿entiende usted la diferencia entre las cifras? Ecuador ofrece 1.500 millones. Estados Unidos ofrece 12.000 millones. China ofrece 20.000 millones. ¿Por qué elegir a Ecuador? El presidente hizo una pausa. Miró a la sala y dijo una frase que se volvió viral. Porque el dinero no fue lo único que evaluamos. Ecuador no vino a tratarnos como un depósito de recursos. Ecuador nos trató como socios. Y antes de este contrato, cuando Mongolia sufrió, Ecuador ya estuvo aquí. Ahí comenzó el verdadero escándalo. Los medios occidentales no entendían nada. ¿Ecuador? ¿El país que muchos todavía ubican con dificultad en el mapa? ¿El país al que reducen a volcanes, selva, playas y fútbol? ¿El país que algunos creen pequeño solo porque su territorio no compite con gigantes continentales? Ese Ecuador acababa de derrotar a dos potencias en una mesa internacional. Y claro, los titulares no tardaron. En Estados Unidos se habló de suicidio económico. En Europa varios analistas dijeron que Mongolia estaba actuando por sentimentalismo. Algunos medios chinos fueron más agresivos y acusaron a Mongolia de darle la espalda a la estabilidad regional. En redes, miles de usuarios se burlaron de la decisión. ¿Ecuador va a manejar un proyecto así? ¿Desde cuándo Ecuador compite con China? Esto se cae en 6 meses. Los mongoles confundieron gratitud con estrategia. Lorenzo Bianchi, al principio, pensó lo mismo. Desde su hotel en Ulan Bator empezó a escribir un artículo titulado La apuesta imposible de Mongolia. ¿Por qué Ecuador no podrá sostener este proyecto? Pero algo le molestaba. El presidente mongol había repetido varias veces una idea: nuestro pueblo no olvida. ¿Qué era exactamente lo que Mongolia no olvidaba? Ahí despertó su instinto de periodista. En lugar de regresar de inmediato a Milán, Lorenzo decidió quedarse. Quería hablar con gente común. No con ministros, no con voceros, no con ejecutivos. Quería escuchar a taxistas, estudiantes, vendedores, familias, ancianos. Quería saber por qué una sociedad entera parecía apoyar una decisión que el mundo llamaba absurda. Apenas salió del aeropuerto en su segunda visita, tomó un taxi. El conductor era un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el frío y las carreteras. Lorenzo le preguntó si sabía algo del acuerdo con Ecuador. El hombre sonrió de inmediato. Claro que sabemos. Todo el país sabe. Ecuador es un amigo de verdad. Lorenzo le preguntó por qué. El conductor bajó un poco la voz y respondió: porque cuando casi nos congelamos, Ecuador no preguntó qué podía ganar. Solo vino. Esa frase lo golpeó. El taxista le contó que en el invierno de 2013 Mongolia vivió una de las temporadas más duras de su historia reciente. Las temperaturas bajaron a niveles extremos. En zonas rurales, familias enteras quedaron aisladas. El ganado moría. Las reservas de combustible se agotaban. La calefacción era un lujo. Muchos hogares no sabían si iban a sobrevivir la noche. Según el relato del conductor, algunos proveedores extranjeros subieron los precios de manera brutal. Otros exigieron condiciones políticas o económicas imposibles. Varias potencias enviaron comunicados, promesas y condolencias. Pero la ayuda real tardaba. Y entonces apareció Ecuador. Lorenzo creyó que el taxista exageraba. Pero luego habló con más personas. Una joven universitaria le dijo que su padre había sobrevivido gracias a calentadores enviados desde Ecuador. Un anciano le contó que todavía guardaba una manta con una pequeña etiqueta que decía donación del pueblo ecuatoriano. Una pareja de comerciantes aseguró que, en su barrio, muchos empezaron a colgar la bandera amarillo, azul y rojo como símbolo de gratitud.
Lorenzo estaba confundido. ¿Cómo era posible que una historia así casi no existiera en la prensa internacional? Esa noche regresó al hotel y empezó a buscar archivos. Revisó periódicos locales, informes humanitarios, comunicados antiguos y testimonios. Lo que encontró le cambió por completo la mirada. En diciembre de 2013, cuando Mongolia atravesaba una emergencia brutal por frío extremo, Ecuador organizó un puente humanitario inesperado. Desde Quito, Guayaquil y Manta se coordinaron envíos de mantas térmicas, alimentos no perecibles, calentadores portátiles y equipos de emergencia. La ayuda no era gigantesca comparada con la maquinaria de una potencia mundial, pero tenía algo que la hizo inolvidable. Llegó rápido, llegó sin condiciones y llegó con equipos humanos dispuestos a trabajar en terreno. Técnicos ecuatorianos especializados en energía solar comunitaria viajaron a zonas rurales para instalar sistemas temporales de electricidad. Ingenieros jóvenes de universidades ecuatorianas colaboraron con equipos locales para habilitar puntos de calefacción. Médicos y voluntarios apoyaron a familias vulnerables. Y, según los testimonios recogidos por Lorenzo, Ecuador no pidió concesiones mineras, no exigió votos diplomáticos, no condicionó la ayuda a un reconocimiento político. Simplemente ayudó. Aquí es donde uno, como ecuatoriano, tiene que detenerse un momento. Porque durante años nos han vendido la idea de que Ecuador solo importa cuando hay crisis, cuando hay escándalo, cuando hay fútbol, cuando hay exportaciones o cuando hay turismo. Pero nadie habla de esa otra cara, la de un país que, con todos sus problemas internos, todavía conserva algo que muchas potencias perdieron hace rato: humanidad. Y eso, señores, también pesa en la historia. Pero la historia no terminó en 2013. Lorenzo siguió investigando y encontró otro episodio todavía más sorprendente. En 2017, Mongolia enfrentó una crisis ambiental grave. La desertificación avanzaba. Miles de familias dedicadas al pastoreo estaban perdiendo sus tierras. El suelo se volvía seco, el pasto desaparecía, los animales morían y muchas comunidades empezaban a abandonar sus hogares. Varios países enviaron equipos de evaluación. Algunos elaboraron informes técnicos enormes. Otros prometieron fondos que nunca llegaron. Pero otra vez, según los testimonios mongoles, Ecuador hizo algo distinto: envió especialistas. No llegaron con discursos. Llegaron con planes de reforestación, sistemas de riego adaptados, conocimientos de manejo de suelos y experiencia agrícola adquirida en zonas difíciles del propio Ecuador. Técnicos de la sierra, expertos forestales, profesionales ambientales y voluntarios trabajaron junto a familias mongolas para recuperar áreas degradadas. Un anciano pastor le dijo a Lorenzo: ellos venían de un país de volcanes, selvas y costas, pero entendieron nuestro desierto mejor que muchos que se decían expertos. Durante años, equipos ecuatorianos colaboraron en programas de recuperación de suelos, plantación de árboles resistentes y capacitación comunitaria. No fue un milagro de un día para otro. Fue trabajo duro. Fue frío. Fue polvo. Fue paciencia. Fue esa terquedad que también conocemos en Ecuador, esa forma de seguir aunque el mundo diga que no se puede. Lorenzo viajó a una de esas zonas recuperadas. Salió de Ulan Bator antes del amanecer, acompañado por un traductor local. Después de varias horas de carretera, vio un letrero bilingüe que decía: Bosque de la Amistad Mongolia-Ecuador. Se bajó del vehículo y se quedó en silencio. Donde esperaba encontrar tierra seca, había árboles jóvenes, pasto y animales pastando. El viento movía las ramas. A lo lejos se veía una familia viviendo en un ajer, la vivienda tradicional mongola. El dueño de casa, un hombre de unos 50 años, invitó a Lorenzo a pasar. Dentro del ajer hacía calor. Había alfombras, una estufa central, fotografías familiares y, en una pared, dos banderas, la de Mongolia y la de Ecuador. Lorenzo miró la bandera ecuatoriana con sorpresa. El hombre mongol se dio cuenta y sonrió. Esa bandera está ahí porque ellos salvaron esta tierra. Le contó que antes de la llegada de los técnicos ecuatorianos su familia estaba lista para abandonar todo. Tenían más de 200 ovejas, pero la mitad había muerto por falta de pasto. Sus hijos pensaban mudarse a la ciudad y buscar trabajos precarios. La tierra ya no daba esperanza. Cuando los ecuatorianos llegaron, yo no les creí, dijo el hombre. Pensé que venían a tomarse fotos y marcharse. Pero volvieron al día siguiente. Y al siguiente.
Y al siguiente. Lloviera, nevara o soplara arena, ellos seguían trabajando. El primer año apenas se vieron pequeños brotes. El segundo año comenzó a aparecer pasto cerca de las zonas plantadas. El tercer año, las raíces habían cambiado el suelo. La humedad se retenía mejor. Los animales comenzaron a recuperarse. La familia pudo quedarse. El hombre hizo una pausa y, con la voz quebrada, dijo: Ecuador no nos regaló dinero. Nos devolvió futuro. Lorenzo salió de aquella vivienda con la garganta apretada. Entendió que el contrato de 2024 no se explicaba con cifras. Se explicaba con recuerdos. Y aquí viene lo que muchos analistas no quieren aceptar. Hay países que creen que todo se compra. Creen que pueden llegar con maletines llenos de millones, sonreír para la foto y llevarse recursos. Pero los pueblos tienen memoria. Y cuando un país ha sido ayudado en sus peores días, esa ayuda no desaparece de la conciencia colectiva. Ecuador sembró una relación cuando no había cámaras internacionales mirando. Y años después, esa relación dio fruto. Lorenzo también encontró relatos de cooperación en salud animal, educación técnica y becas. Jóvenes mongoles habían estudiado en universidades ecuatorianas en áreas de agricultura, gestión ambiental, energías renovables y administración pública. Algunos volvieron a su país y ocuparon puestos importantes en instituciones públicas y empresas. Para ellos, Ecuador no era un país lejano. Era el lugar donde aprendieron, donde fueron tratados con respeto, donde descubrieron que el tamaño de una nación no siempre se mide en kilómetros cuadrados ni en presupuesto militar. Uno de esos jóvenes, ahora funcionario del Ministerio de Economía mongol, le dijo a Lorenzo: Estados Unidos nos ofreció dinero. China nos ofreció infraestructura. Ecuador nos ofreció confianza. Y eso no se improvisa. Cuando el artículo de Lorenzo finalmente salió publicado en Europa, el tono era completamente distinto al que había planeado al principio. El título decía: ¿Por qué Mongolia eligió a Ecuador? La historia que las grandes potencias no quisieron ver. El artículo causó un terremoto mediático. Primero, muchos lo atacaron. Dijeron que era sentimental. Dijeron que idealizaba a Ecuador. Dijeron que el mundo real no funciona así. Pero luego otros periodistas viajaron a Mongolia y encontraron testimonios similares. Las familias hablaban de Ecuador con gratitud. Los estudiantes mostraban fotos de sus años en Quito, Cuenca o Guayaquil. Los pastores recordaban a técnicos ecuatorianos trabajando bajo condiciones extremas. Los médicos locales reconocían capacitaciones recibidas años atrás. De pronto, la narrativa empezó a cambiar. Algunos medios europeos admitieron que habían subestimado a Ecuador. Un editorial británico escribió que la influencia verdadera no siempre nace del poder económico, sino de la coherencia sostenida. En América Latina, el debate explotó. Muchos ecuatorianos comenzaron a compartir la noticia con orgullo. Otros, más escépticos, preguntaban por qué historias así no se cuentan dentro del propio país. Y esa pregunta duele. Porque muchas veces en Ecuador somos los primeros en minimizar lo nuestro. Nos acostumbramos a hablar de lo malo, de la corrupción, de la inseguridad, de las crisis, de las peleas políticas. Y claro que hay problemas. Nadie serio puede negarlos. Pero tampoco podemos vivir como si el país no tuviera valor, como si no existieran profesionales brillantes, comunidades solidarias, técnicos capaces, médicos valientes, agricultores sabios, científicos discretos y gente común que deja bien puesto el nombre del país afuera. El caso de Mongolia, real o simbólico dentro de esta narrativa, funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿por qué esperamos que venga un periodista italiano a decirnos que Ecuador vale? Lorenzo regresó a Milán con otra visión. En una entrevista, le preguntaron qué había aprendido después de 20 años cubriendo recursos naturales. Su respuesta fue contundente. Aprendí que el país más fuerte no siempre es el que más paga. A veces, el más fuerte es el que llega cuando nadie más llega. 6 meses después del acuerdo, los primeros informes del proyecto entre Mongolia y Ecuador sorprendieron al mundo. Los equipos conjuntos avanzaban más rápido de lo previsto. Los costos estaban controlados. Las comunidades locales participaban en la toma de decisiones. Los estándares ambientales eran más estrictos que los esperados. Y lo más importante,
No había esa sensación de imposición que tantas veces acompaña a los grandes proyectos extractivos. Los críticos tuvieron que guardar silencio. Los mismos analistas que habían dicho que Ecuador fracasaría empezaron a hablar de modelo alternativo de cooperación. Los que se burlaban del presupuesto comenzaron a preguntarse cómo un país más pequeño había logrado organizar mejor la confianza local. Y los que decían que Mongolia había actuado por emoción tuvieron que aceptar algo incómodo: la confianza también es estrategia. En una conferencia internacional, el presidente mongol volvió a mencionar a Ecuador. Dijo que el acuerdo no era solo económico, sino moral. Dijo que su país no había elegido la oferta más alta, sino al socio que había demostrado respeto durante una década. Y al final pronunció una frase que se volvió tendencia. Hay naciones que llegan con contratos. Ecuador llegó primero con una mano extendida. La sala aplaudió. Lorenzo estaba presente. Según contó después, fue la primera vez en años que una declaración política le provocó emoción verdadera. No por romanticismo barato, sino porque entendió que había sido testigo de algo raro en el mundo actual: una decisión internacional basada en memoria, gratitud y confianza. Cuando volvió a casa, su hija pequeña le preguntó dónde quedaba Ecuador. Lorenzo le mostró un mapa. Le explicó que estaba en Sudamérica, atravesado por la línea ecuatorial, con montañas, selva, costa e islas únicas en el mundo. La niña preguntó: ¿es un país grande? Lorenzo respondió: no es grande en territorio. Pero a veces un país pequeño puede tener un corazón enorme. Y esa frase resume todo. Porque Ecuador no necesita fingir que es una superpotencia. Ecuador no tiene que compararse con China, Estados Unidos o Europa en términos de dinero. Ecuador tiene otra fuerza, una que muchas veces olvida: su gente. Su capacidad de resistir. Su creatividad. Su solidaridad cuando aparece de verdad. Su manera de levantarse después de cada golpe. Esta historia incomoda porque rompe el relato de que solo los gigantes deciden el destino del mundo. Incomoda porque muestra que un país latinoamericano también puede ser protagonista. Incomoda porque obliga a mirar a Ecuador no como una nota exótica, sino como un actor capaz de construir relaciones profundas. Y claro, algunos dirán que esto suena demasiado bonito. Otros dirán que en política internacional nadie ayuda sin interés. Puede ser. El mundo es duro. Pero incluso en ese mundo duro, hay gestos que dejan marca. Hay pueblos que recuerdan quién estuvo cuando el frío apretaba, cuando la tierra se secaba, cuando la enfermedad avanzaba, cuando la esperanza parecía acabarse. Mongolia recordó. Y al recordar, le dio al mundo una lección que muchos no esperaban: la lealtad no se compra en una licitación. Hoy, cuando alguien se burle de Ecuador, cuando alguien diga que este país no pesa, que no influye, que no cuenta, tal vez habría que contarle esta historia. La historia de un periodista italiano que llegó convencido de que Ecuador iba a fracasar y terminó escribiendo que el mundo se había equivocado. La historia de un país lejano que prefirió una bandera tricolor antes que una montaña de millones. La historia de familias mongolas que todavía guardan recuerdos ecuatorianos como símbolo de gratitud. Y sobre todo, la historia de una verdad que muchos ecuatorianos necesitan recordar. Ecuador será pequeño para algunos mapas, pero no para quienes alguna vez recibieron su ayuda. Así que la próxima vez que escuchen a un extranjero hablar de Ecuador como si fuera un país menor, pregúntenle si sabe lo que significa llegar primero cuando todos esperan. Pregúntenle si entiende el valor de una palabra cumplida. Pregúntenle si conoce la diferencia entre comprar influencia y ganarse respeto. Porque Ecuador, con todos sus problemas, con todas sus heridas, con todas sus contradicciones, todavía tiene algo que el mundo necesita: humanidad con carácter. Y eso, aunque a muchos les duela, también puede cambiar la historia.